Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a este seminario web en la actualización de la ley laboral del 2021. Como todos ustedes saben, todos los emprendedores, empresarios debemos estar actualizados con esta información. Así es de que hoy tengo el placer de presentarles al abogado Roberto Jiménez Jr., quien es un asociado de la firma New Miller Beardsley. Sus áreas de concentración son la ley laboral y litigación civil. En el 2013, el señor Jiménez se graduó de San Joaquín County Delta College con un diplomado asociado de Administración de Justicia. En el 2015 se graduó de la Universidad Estatal del Estado de California con un bachillerato en Justicia Criminal. En el año 2019 se unió a la firma legal New Miller Beardsley después de haberse graduado y haber recibido su Juris Doctor con distinciones de la Universidad del Pacífico McGeorge School of Law. Mientras asistía a McGeorge, el señor Jiménez se hizo miembro de Latino Law School Association y de Trainer Honor Society. Durante su último año en ese colegio de leyes, el señor Jiménez fue seleccionado para servir en la mesa directiva de McGeorge Moot Court Honors Board. También el señor Jiménez es fluido en español, disfruta de la lectura, aprender muchísimas cosas nuevas y gozar el tiempo con su familia. En el 2019, el señor Jiménez se le permitió ejercer su práctica de leyes en California. También se le admitió en el Tribunal Este del Distrito de los Estados Unidos y del Distrito de California. El señor Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer de tenerlo como nuestro invitado, nuestro expositor en este seminario de ley laboral. Así es de que para los que no me conocen, disculpen la presentación. Soy Oscar García, director del programa empresarial de la Cámara de Comercio. Así es de que, señor Jiménez, la plataforma es toda suya. Adelante, por favor. He's muted. Adelante, Roberto. Ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias. Le quiero dar gracias al California Hispanic Chamber of Commerce y a todos ustedes por la oportunidad de hablar con ustedes sobre las nuevas leyes del 2021 que afectan a los empleados y a los empleadores. Okay. Antes de que empecemos, les tengo que explicar la exención de responsabilidad. Esta presentación y el material que contiene se difunden únicamente con fines informativos y no constituyen asesoramientos. Contacte a su abogado para solicitar asesoramientos acerca de cualquier duda o problema en particular que pueda tener. La asistencia a esta presentación o la recepción del material no crea una relación cliente-abogado entre usted y New Miller Beardsley ni ningún de sus abogados. La agenda. Empezaremos por hablar de las leyes relacionadas con el COVID-19 y luego con las licencias de ausencia y la ley sobre discriminación, acoso y represalias, la clasificación de los empleados y por fin la ley de sueldos y horarios. Leyes relacionadas con el COVID-19. En el 6 de mayo de 2020, el gobernador Newsom firmó el decreto N-6220 que dispuso que si un empleado de California trabajó por órdenes de su empleador en un lugar de trabajo fuera de su residencia entre el 19 de marzo de 2020 y el 5 de julio de 2020 y se le diagnosticó COVID-19 o obtuvo un resultado positivo en una prueba dentro de 14 días de ese trabajo, se presume que contrajo la enfermedad en el trabajo a los fines de los beneficios de compensación de trabajadores. Esto quiere decir, o esto significa que si un empleado estaba trabajando en el lugar de trabajo del empleador y obtuvo
resultados positivos de COVID-19 dentro de los 14 días desde que trabajó en el lugar de trabajo del empleador, se presume que contrajo la enfermedad en el trabajo. Pero esta presunción admite pruebas en contrario. Y esto significa que el empleador puede enseñar que el empleado no contraído la enfermedad en el lugar del trabajo. El proyecto de la ley Senado, o como se conoce en inglés, SB, la ley SB 1159, que entró en vigencia en el 17 de septiembre de 2020, extiende la presunción que admite prueba en contrario desde el 5 de julio hasta el 5 de julio de 2020 a primeros respondedores y trabajadores de salud y empleados que tuvieron un resultado positivo de COVID-19 en una prueba durante un brote registrado en su lugar de trabajo específico. Esta ley está en efecto hasta el 1 de enero de 2023. Se considera que existe un brote si en 14 días 4 empleados tienen un resultado positivo en un lugar de trabajo donde el empleador tiene 100 empleados o menos. El 4% de los empleados que se presentaron en un lugar de trabajo con más de 100 empleados dieron positivo a la enfermedad, o el lugar de trabajo cierra por orden del Estado, del Departamento Local de Salud Pública o la Superintendencia Escolar. La ley SB 1159 también exige a los empleadores que notifiquen a los empleados, a la aseguranza de compensación de trabajadores si tienen un empleado con COVID-19, sin importar dónde contrajo la enfermedad, que si fue en el trabajo o si no. Esto se aplica a cualquier empleado que tenga un resultado positivo o se le diagnostique o un resultado positivo de COVID-19 dentro de los 14 días después de trabajar en un lugar de trabajo del empleador. El empleador tiene 3 días para reportar el caso. Y se tiene que entender muy bien que los empleadores que presenten intencionalmente información falsa o engañosa o que no reporten la información requerida a la aseguranza de compensación de trabajadores podrán estar sujetos a sanciones civiles de hasta $10,000. Ahora hablemos sobre la licencia de ausencia. La obligación de los empleadores de otorgar licencia por enfermedad con paga y licencia extendida FMLA por razones relacionadas con el COVID-19 conforme a la ley Familias Primero de Respuestas al Coronavirus, o como se conoce en inglés, FFCRA, venció el 31 de diciembre del 2020. Esto significa que ya no se requiere el permiso de ausencia bajo esta ley. Pero bajo de la nueva ley, la ley de consolidada de proporciones, o como se conoce en inglés, CAA, permite o extiende los créditos fiscales del empleador para aquellos que eligen hacerlo o dar este beneficio a los empleados hasta el 31 de marzo de 2021. Este es un beneficio que un empleador le puede dar a sus empleados cuando tienen que tomar tiempo libre relacionados con el COVID-19. Se lo pueden dar, pero no se lo requiere. Para refrescar nuestra memoria, los empleadores con menos de 500 empleados pueden proporcionar licencia por enfermedad pagada
y licencia FMLA ampliada pagada a los empleados elegibles. Sin embargo, si el empleado ya usó toda la licencia laboral del FFCRA en el 2020, la CAA no parece crear un nuevo banco de licencia laboral para que los empleados le reutilicen. Entonces, con esto se tienen que debe tener cuidado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un empleado ya tomó este beneficio de la FFCRA, la licencia, en el 2020 y ya no le sobra tiempo de la licencia, entonces no pueden recibir de nuevo el beneficio. Esto nomás se aplica a los empleados que todavía les sobran tiempo de la licencia. Y por fin, los empleadores deben saber que FFCRA afecta a la licencia FMLA. Por ejemplo, si un empleado toma 4 semanas de FFCRA, entonces ese empleado nomás le faltan 8 semanas de FMLA dentro de ese mismo año. Si los empleadores desean proporcionar esto o este beneficio a los empleados, deben mantenerse al tanto de la elegibilidad de FFCRA y mantener registros precisos para poder recibir o aplicar para los créditos fiscales. Ahora hablaremos sobre la seguridad en el lugar del trabajo. La ley AB 685 exige a todos los empleadores que tengan conocimiento de una posible exposición de COVID-19 en el lugar del trabajo en el plazo de un día, notificar por escrito la posible exposición a todos los demás empleados que hayan trabajado en el mismo lugar de trabajo que el empleado contagiado durante el periodo de contagio. También el empleador debe proporcionar a los empleados potencialmente expuestos información acerca de los beneficios y protecciones relacionados con el COVID-19 y el empleador debe distribuir a todos los empleados el plan de desinfección y seguridad que planea implementar como respuesta. La ley AB 685 también exige a los empleadores que los empleadores informan a los funcionarios de salud pública de cualquier brote de COVID-19 dentro de 48 horas. Conforme a la definición del Departamento de Salud de California, que dispone que un brote es 3 o más empleados diagnosticados con COVID-19 en cualquier periodo de 2 semanas. En otras palabras, si en 2 semanas tiene 3 empleados que tienen resultados positivos de COVID-19, entonces se tiene que reportar esto a los funcionarios de la salud pública. Esta definición es distinta de la definición de brote a los fines de la presunción de compensación de trabajadores. Ahora hablaremos sobre las licencias de ausencia. La ley SB 1383 amplía sustancialmente las obligaciones de la licencia que establece la Ley de Derechos de la Familia de California, o como se conoce en inglés, CIFRA. El equivalente de la FMLA en California. En el pasado, la cifra solo se aplicaba a los empleadores con 50 empleados o más. Entonces, bajo la ley anterior, si alguien tenía 49 empleados o menos, esta ley no la aplicaba. Hoy todos los empleadores con 5 o más empleados deben otorgar
a los empleados elegibles hasta 12 semanas de licencia con protección del puesto de trabajo en cada periodo de 12 meses y mantener los beneficios de salud pagados por el empleador durante la licencia. Esto quiere decir que la ley CIFRA ya aplica a muchos más empleadores. Y si un empleador tiene 5 o más empleados, tienen que, y los empleados están elegibles, pueden recibir las 12 semanas de licencia con protección. Los empleados elegibles pueden tomarse una licencia CIFRA por uno o más de los siguientes motivos: el nacimiento, adopción o entrega de un niño o niña en guardia temporal. Y también se tiene también la licencia para nuevos padres, o como se conoce en inglés, NPLA, se ha eliminado por completo y se incorporó en la CIFRA ampliada. Y también otro motivo es para cuidar a un familiar con un problema grave de salud o cuando el empleado no puede trabajar por un problema grave de salud propio del empleado. La ley SB 1383 también amplía la definición de familiar. Originalmente estabilizada en la CIFRA y cubierto por la FMLA incorporada. Padre, madre, cuñeje o hijo o hija, y nieto, nieta, abuelo, abuela, hermano, hermana, o suegro y suegra. Esto significa que los empleadores con 50 empleados o más pueden tener que administrar las licencias de FMLA y CIFRA por separado, lo que resulta en total de 24 semanas o 5 meses, casi 5 meses y medio de licencia con protección de puesto de trabajo. Para poder acceder a esta licencia, el empleado debe haber trabajado para un empleador cubierto por un mínimo de 12 meses y un mínimo de 1,250 horas en los 12 meses previos al inicio de la licencia. Esto significa que si hay un nuevo empleado que nomás ha trabajado como por ejemplo 6 meses, ese empleado no va a ser elegible para esta licencia. Y también se tiene que, las 1,250 horas y todo eso también se tiene que aplicar. La licencia es sin paga, salvo que el empleador le exija al empleado o el empleado decida usar una licencia por enfermedad, vacaciones o tiempo libre con paga, o como se conoce en inglés, PTO. Eso significa que el empleador le puede exigir al empleado que use ese tiempo, la licencia de enfermedad, vacaciones o el PTO, y si no se exige eso del empleador, el empleado ellos pueden decidir si quieren usar ese tiempo pagado. El empleado puede tener derecho a beneficios de licencia familiar con paga a través del Departamento de Desarrollo del Empleo de California, o como se conoce en inglés, el EDD, o Employment Development Department. Okay. Ahora hablaremos sobre la licencia para el cuidado de un familiar, o como se conoce en inglés, Kin Care Law. La ley de licencia para el cuidado de un familiar le permite a cualquier empleado usar hasta la mitad de la licencia por enfermedad acumulada para el cuidado de un familiar. La ley AB 2017 modifica la ley y aclara
que el empleado tiene el derecho de designar la licencia como licencia para el cuidado de un familiar o no para evitar una deducción involuntaria de su licencia para el cuidado de un familiar cuando los días de usan por una enfermedad propia del empleado. Ahora hablaremos sobre la licencia para víctimas de delitos. La ley AB 2992 amplía las leyes existentes que otorgan licencia protegida para los empleados víctimas de violencia doméstica, abuso sexual o acecho y dispone licencia para víctimas de otros delitos o ofensas que provoquen daño físico o mental y la amenaza de daño físico. Actualmente la ley prohíbe a un empleador despedir, discriminar o tomar represalias contra alguien que sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho por tomarse un tiempo libre del trabajo para obtener un relevo para ayudar a garantizar la salud, la seguridad o el bienestar de la víctima o de su hijo o hijos. Y ahora hablaremos más, son las leyes de delitos. Ok, la licencia de delitos. La ley AB 2992 también otorga una licencia protegida a cualquier empleado que sufra el fallecimiento de un familiar inmediato como resultado directo de un delito y amplía los distintos documentos que un empleado puede presentar para corroborar que se produjo un delito o abuso a los fines de cumplir con los requisitos de la licencia. Por ejemplo, cualquier forma de documentación que verifique razonablemente que ocurrió el delito o abuso, lo que incluye declaraciones escritas del empleado o de alguien que actúe en nombre del empleado. Ahora hablaremos sobre las leyes de discriminación, acoso y represalias. La ley AB 1947 amplía el plazo otorgado al empleado para presentar una denuncia por discriminación o represalias ante la División de Cumplimiento de Normas Laborales, o como se conoce en inglés, Department of Labor Standards and Enforcement, o DLSE, o DLSE. También conocida como Oficina del Comisionado de Trabajo, o el Labor Commissioner, de 6 meses a 1 año. Luego del plazo de 1 año, el empleador igualmente puede presentar una acción civil contra el empleador si el periodo bajo de los estatus de limitación aplicables no se han vencido. El Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda, que se conoce en inglés DFEH o DFH. El año pasado, la ley AB 1860 amplió el plazo para presentar denuncias de discriminación, acoso y represalias conforme a la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California, o como se conoce, fija, de 1 a 3 años. Esto es un poco diferente del AB 1947 porque el empleado se tiene que primero quejarse o presentar una denuncia con el DFH antes de tomar acción civiles, porque necesita que obtener el derecho de demandar primero con el DFH.
Ahora hablemos sobre la capacitación para la prevención del acoso sexual. El año pasado, la ley SB 768 amplió el plazo para brindar una capacitación de 1 hora para prevención de la discriminación, el acoso y las represalias a todos los empleados que no son supervisores del 1 de enero de 2020 al 1 de enero de 2021 y cada 2 años de ahí en más. Hoy existen cursos de capacitación gratis online en 6 idiomas en el sitio web del DFEH o en esta página que ve aquí. La capacitación obligatoria de 2 horas para supervisores también está disponible en el sitio web de DFH. Esto significa que si tienen empleados que no son supervisores, ellos necesitan que recibir la capacitación de 1 hora y los que sí son supervisores se requiere una capacitación de 2 horas. Ahora hablamos sobre la informes de datos de pago. La ley SB 973 exige a los empleadores privados con 100 empleados o más presentar un informe de datos de pago de paga al DFH con información acerca de la raza, etnia y género de sus empleados de distintas categorías de puestos antes del 31 de marzo de 2021. Los empleadores deben presentar el informe en formato electrónico que se pueda buscar y ordenar fácil. Para más información sobre la información que se requiere del DFEH o del DFEH, se puede encontrar en esta página que ve aquí. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los empleados. Al partir del 4 de septiembre de 2020, la ley AB 2257 introdujo modificaciones a la ley AB 5 de los nuevos puestos de empleo creativos exentos, que incluyen escritores, fotógrafos, camarógrafos, editores de fotografía y ilustradores. En total, ahora son 109 las categorías de los empleados exentos de la prueba ABC. Eso quiere decir que hay 109 categorías que se pueden clasificar como contratos independientes y no empleados. Además, la ley AB 2257 redefinió las exenciones para relaciones entre empresas, ciertas agencias y servicios profesionales, entre otras. Ahora hablaremos sobre los sueldos y horarios. La ley de sueldos y horarios. La ley estatal, salario mínimo. La ley estatal SB 3, promulgada en el 2016, dispone que el salario mínimo de California debe ajustarse por 6 años, una vez por año, a partir de 2017. Este es el 5º aumento. Por ejemplo, el año pasado, en el 2020, si un empleador tenía 25 empleados o menos, el mínimo era $12 por hora. Y si tenía 26 empleados o más, el mínimo era $13 por hora. Desde el 1 de enero de 2021, de este año,
Si un empleador tenía 25 empleados o menos, es 13 dólares por hora, es el mínimo. Y si tiene 26 empleados o más, el mínimo es 14 dólares por hora. Y también hay aumentos concurrentes de salario mínimo para empleados exentos. En el 2021 es $58,240 para los empleadores con 26 empleados o más, que viene saliendo viene saliendo a 1,040 por semana. Y para los empleadores con 25 empleados o menos es $49,920 o que viene saliendo a $960 por semana. Ahora hablaremos sobre los periodos de descanso. Los empleadores en la mayoría de los sectores deben otorgar a los empleados un periodo de descanso de 10 minutos para cada 4 horas trabajadas o fracción sustancial. Se prohíbe a los empleadores desalentar a los empleados para que no se tomen un periodo de descanso ininterrumpido. Y si los empleados no pueden tomar este descanso, entonces los empleadores deben de pagar 1 hora extra de tiempo regular al empleado. La ley AB 1512 permite a los guardias de seguridad permanecer en las instalaciones durante los periodos de descanso y permanecer de guardia durante tales periodos. Si el descanso se interrumpe con trabajo, el empleador debe de permitir al empleado o al guardia de seguridad reiniciarlo el descanso de 10 minutos lo antes posible o lo más pronto posible. Esto quiere decir que si hay un empleado que es un guardia de seguridad y esté tomando su descanso de 10 minutos y ese descanso se interrumpe con trabajo, ese empleado debería de tener la oportunidad o le deberían de dar la oportunidad a tomar su descanso de 10 minutos. La ley AB 2469 amplía la excepción limitada de guardias durante el periodo de descanso para puestos sensibles de seguridad en instalaciones de petróleo hasta el 2026. La ley AB 3065 dispone expresamente que el empleador sucesor es responsable por las sentencias impagas de sueldos de su predecesor. La sucesión se define según los siguientes criterios. Si usan sustancialmente las mismas instalaciones o la misma fuerza laboral para brindar sustancialmente los mismos servicios que el deudor bajo la sentencia, tiene sustancialmente los mismos propietarios o gerentes o controlan las relaciones laborales que el deudor bajo la sentencia. Emplea como gerente de administración a una persona que controla directamente los sueldos, horarios o condiciones de trabajo de la fuerza de trabajo afectada del deudor bajo la sentencia, opera una empresa en el mismo sector y tiene un propietario ejecutivo o directo que es familiar directo, ejecutivo o directo del deudor. Y aquí está información para que se puedan contactar conmigo. Dirección, número de teléfono de la oficina, que viene siendo 209-948-8200. Y mi correo electrónico, que es rjimenez
at newmiller.com. Y hoy voy a ver si puedo tomar unas preguntas. Okay. Una pregunta común en estas presentaciones es si los participantes recibirán una copia de la presentación. Sí, se pueden comunicarse conmigo por teléfono o correo electrónico, o se pueden comunicarse con alguien de California Hispanic Chamber of Commerce para obtener una copia de la presentación. Y también creo que el Hispanic Chamber también está grabando esta presentación y la van a publicar en el YouTube. Otra pregunta es, ¿cuándo se paga el doble tiempo? Es overtime o cuando se tiene que pagar más del el pago regular, cuando es, como se dice en inglés, overtime. Cuando un empleado trabaja más de 8 horas en un día o 40 en una semana, se tiene que pagar tiempo y medio al empleado. So, por ejemplo, si el empleado le pagan $15 o $16 a la hora, entonces cuando trabaja más de 8 horas en un día, se le tiene que pagar a $24 por hora, empezando en la hora 9. Y se requiere el double time o el doble tiempo cuando el empleado trabaja más de 24 horas en un día. Y eso viene saliendo, si usamos el mismo ejemplo, son $32 por hora, pasando las 12 horas. Otra pregunta es, ¿cuándo se tiene que dar el descanso? Si estamos hablando del descanso de 10 minutos que es pagado, es cada 4 horas y se debería de dar más o menos en mitades de esas 4 horas. Por ejemplo, como cuando ya tiene 2 horas trabajadas el empleado. Y para la hora de lonche o de meal break, se tiene que hacer si el empleado trabaja 5 horas o más, ellos tienen que tener, o debería de dar el empleador 30 minutos de descanso que no son pagados. Pero si el empleado trabaja no más de 6 horas, pueden llegar a un acuerdo el empleado y el empleador para que el empleado no tenga que tomar el descanso de 30 minutos para comer. Si no estoy... Otra pregunta es, si no estoy segura de que me dio el virus en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Si es un empleado, le debería de informar al empleador para que tomen precauciones, para que para que otros empleados no se contagian la enfermedad del COVID-19. Y porque también necesita que hacer ciertas cosas como
como hablamos sobre esta presentación, que tienen que hacer los empleados, como reportar a la aseguranza de compensación de trabajadores y también, y también al Departamento de Salud Público. Otra pregunta son de los breaks obligados, de los descansos obligados. Ya hablé sobre esos. Cada 4 horas un empleado tiene que recibir 10 minutos de descansos pagados y un empleado que trabaja 5 horas o más tiene que recibir 30 minutos de descanso que no son pagados. Pero eso se pueden llegar a un acuerdo si el empleado no trabaja más de 6 horas y para que no tenga que usar ese descanso. Y también si pueden agarrar el segundo descanso de 30 minutos para comer si trabaja más de 10 horas el empleado. Y, por ejemplo, hablando del descanso de 10 minutos pagados, si un empleado trabaja 8 horas, entonces le tocan 2 descansos de 10 minutos. Esta pregunta es, si tienes síntomas un trabajador, entonces todavía se paga el tiempo de descanso. Pues la licencia bajo la FFCRA ya no es requerida de los empleados, ya no se lo tienen que dar a los empleados, los empleadores. Entonces, pero sí bajo la nueva ley CAA que le dan la oportunidad a los empleados recibir créditos fiscales cuando deciden dar ese beneficio a los empleados, sí lo pueden dar, pero no se requiere la licencia. ¿Qué quiere decir con licencia? Pues la licencia es la licencia de ausencia. Por ejemplo, cuando un empleado tiene que tomar tiempo libre del trabajo, por ejemplo, bajo la FFCRA, toma tiempo, la licencia es cuando es permitida y el tiempo que no está trabajando el empleado cuando está en ausencia es protegido bajo de la ley. No sé si no entiendo bien esta pregunta, pero es overtime es después de las 40 horas o 5 días de trabajo. Overtime es después, bajo la ley de California, overtime es después de 8 horas o 40 horas en una semana. Otra pregunta es, para el descanso, que si nomás trabaja 3 horas y 30 minutos, si trabajan menos de eso, no se requiere dar los empleadores no están obligados a dar el descanso de 10 minutos pagados. Y si un empleador, otra pregunta, si solo trabaja 6, yo creo que quiere decir 6 horas, si un empleado nomás trabaja 6 horas. Si nomás trabaja 6 horas, como expliqué,
um, el empleador y el empleado pueden llegar a un acuerdo para que el empleado no tome su descanso de 30 minutos que no son pagados. Otra pregunta es, en caso de que trabaje 6 horas, ¿también tiene derecho a los 10 minutos de descanso? Sí. La respuesta es sí. Son 10 minutos para cada para un periodo de 4 horas trabajadas. Otra pregunta es, ¿un salón de belleza puede tener trabajadores independientes? Sí, sí pueden tener trabajadores independientes. Una pregunta es, ¿cómo funciona los 10 minutos de descanso? Um, en esos 10 minutos, el empleador debe dejar el empleado sin cualquier instrucción o cosas así. Le tiene que dar el tiempo libre, completamente libre, porque si no está el tiempo libre, entonces no se, no se, no es un descanso si no le dan el tiempo libre. Se lo tiene que dar completamente libre. Otra pregunta es, para overtime, un empleado ha trabajado 20 horas esta semana, pero en un día trabajó 10 horas. ¿Ese empleado todavía recibe 2 horas de overtime? Sí. Um, Después de 8 horas trabajadas en un día, tiene que recibir overtime. Otra pregunta es, ¿dónde podemos encontrar las 109 categorías de los empleados exentos de la ley ABC o que está relacionado con los contratores independientes? Eso se puede encontrar en la página de la DLSE, la DLSE o la página del Labor Commissioner.
Um, otra, la última pregunta es, si solo es un empleado con COVID, ¿se tiene que reportar a la aseguranza? Y creo que hablan de la aseguranza de compensación de los trabajadores. Y la respuesta es sí. Si el empleador sabe que un empleado ha tenido COVID-19, eso se tiene que reportar. Creo que fueron 3 días. En 3 días se tiene que reportar a la aseguranza. Y Y me disculpo si no ha respondido a su pregunta. No dude en comunicarse conmigo o con el California Hispanic Chamber of Commerce para comunicarse conmigo. Si le gustaría hablar más sobre esas preguntas o sobre otros detalles que son específicamente a usted. Gracias por ver esta presentación. Ahora volvemos con el California Hispanic Chamber of Commerce para finalizar la presentación. Muchas gracias, Roberto. Mucha información. De seguro que, como dice, estas leyes apenas se aplican el 1 de enero del 21 y otras se le dan seguimiento a las ya existentes. Así es de que en el futuro vamos a tener más talleres o más información específicas en sus preguntas. He estado anotando las preguntas que tienen ustedes y de hecho vamos a hacer un seminario específicamente en la ley que rige el AB 2257, que es de los subcontratistas, de los 1099, de las horas y de los salarios, el SB3, y también con ese contexto, la discriminación, el harassment, AB 1870 y la nueva de AB 1747, que son los términos de reporte de acoso sexual o de discriminación y todo eso. Todo eso es importante para ustedes y gracias a esta firma de New Miller & Beardsley que pues nos ha dado su tiempo y especialmente al abogado Roberto Jiménez por tenerse la amabilidad de hablar con nosotros hoy este día y darnos la información. Así es de que si tienen una pregunta específica, por favor, comuníquense con nosotros. La información de nosotros es el correo electrónico info@cahcc.com. O nos pueden llamar a nosotros o me pueden mandar un correo específico a mí, oscar@cahcc.com. Soy el director del programa empresarial y también estamos aquí vigentes y alerta con todas las nuevas leyes que están saliendo. Obviamente, este simplemente es el principio, uno de los muchos talleres que vamos a tener. Así es de que Roberto, muchísimas gracias por tomarse la amabilidad. Le apreciamos su tiempo, lo valoramos y para todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les prometo, les vamos a dar seguimiento a esto. Este simplemente es el principio de más talleres que vamos a presentar para ustedes. Así es de que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No se olviden, mándenos un correo info@cahcc.com o directamente a mí, Oscar @cahcc.com. Así es de que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.